Y Juana. Así que no respiren. Muéranse. Porque no vas a respirar. ¿Sí entendieron? Ok. Va. Eso va a ser el blooper. Hola, Flores de la Aquelarre. Mi nombre es Gitana. Y yo soy Voice. El día de hoy vamos a hablar de el despertar. Cómo empezamos en este mundo de las brujillizas, en este mundo de el despertar espiritual, se podría decir. Entonces, quiero más que nada, antes de empezar a preguntarte, que me digas más o menos qué traes, qué idea traes, qué es lo que tú nos quieres compartir el día de hoy. Primero que nada, estoy muy emocionada por este segundo episodio. Siento que en el anterior hubo una vibra como súper diferente. Digo, en ese era yo como que una fairy con mis colores en la cara y el gran delineado, y ahorita soy un cholito, tal cual. Entonces siento que estoy lista para que este episodio nos sorprenda en esta parte de que nos lleve a lugares que igual son un poquito más cotidianos para nosotras, que los días en los que traemos nuestro gran make-up y estamos como con un gran guión. Siento que este es un poco ya más como más relajado, más tranquilo, son preguntas más personales, ajá. Y no tenemos actividad, entonces también como que nos va a permitir enfocarnos. Ya, un poquito Entonces, abrir más la mente y hablar. Ajá. Espero poder decir algo así inteligente, espiritual, no sé, porque si no quedo yo como la tonta. Esperemos que no. Porque este tema, o sea, yo cuando te escucho hablar sobre este tema, sí es como muy bonito, o sea, llena mucho escuchar a Gitana hablar sobre temas espirituales, porque lo hace como desde un amor muy bonito. Entonces, que yo sea la entrevistada sí me tiene así de que, papá Dios, ilumíname. Pues sí, en el anterior capítulo, en el anterior episodio estábamos un poquito más... Yo la neta estaba muy nerviosa. Pero ahorita ya andamos un poquito más aquí, más rojas. Oye, dije que no me iba a mover para que ya se cayera el micrófono. No me importó. Entonces, mira, vamos a empezar con las preguntas. Muy bien. Producción, pido permiso de utilizar mi celular. No. Delegado. Ok, quiero saber de tu primer contacto. ¿Cómo empezaste? Ok, en el mundo de la magia, yo creo que para mí siempre estuvo la parte religiosa y como que todo esto de Jesús y los milagros, o el pueblo de Israel y esta gran nube que Dios les puso, cosas así. Siento que mientras era muy niña no tuve mucho acceso a esto de las películas de Disney o así, o si tú ahorita me preguntas de, no sé, la princesa del sapo y de que besaba un sapo y se convirtió en príncipe, ese tipo de magia no lo tuve en mi infancia, pero sí el religioso de que iba a la iglesia seguido, de niña, etc. Entonces creo que mi acercamiento a la magia sí fue mucho como por este lado de las oraciones, los rezos y cosas así. Creo que aprendí del poder de las palabras desde muy pequeña y siento que por eso terminé en una carrera como lo es lingüística, donde pues creo fielmente que las palabras son las que componen el mundo como lo conocemos, y sin ellas pues definitivamente no habría una perspectiva ni colectiva ni individual. Entonces sí, la magia para mí, por ejemplo, Génesis 1, que es mi libro favorito, o sea, ahí lo vi totalmente, la creación del mundo, y luego que en la escuela te enseñan qué es el Big Bang y cosas así, como que al ir creciendo, cosas que eran religiosas o fantasiosas para algunas personas comenzaban a hacer sentido con lo científico, lo lógico, lo intelectual. Sí, claro. Y para mí fue como lógico de, ok, si somos un cuerpo pero sentimos, igual y hay más allá, ¿no? Y creo que por ahí fue que empecé a cuestionarme cosas y a sentir cosas. Okay. Creo que fue por ahí. Pues yo desde muy pequeña estuve en escuela católica. Okay. Entonces estaba muy metida. Pues todos los días era meditación, todos los días era vamos a hablar de tal, o todos los días era catecismo o algo por el estilo. Okay. Y pues sí, todos los días hablábamos de Dios. En mi casa son católicos y pues siempre he estado envuelta en esto. Más que nada me empezó a interesar el hecho de que yo escuchaba que mi abuelita paterna, era de que, me voy con mis amigas las brujas a cenar y a comer. Y yo me intrigaba mucho de que mi abuelita es bruja, o sea, ¿qué onda? Sí, sí. Y la neta sí me interesaba mucho eso de que mi abuelita qué va a hacer,
mi abuelita decía, ay, voy a platicar con mis amigas las brujas y así. Entonces empecé a ir a casa de mi abuelita a leer libros y pues me la pasaba mucho tiempo con mi abuelita. Okay. Entonces mi abuelita también cree mucho en los ángeles y la numerología y era de que, pues está cool, está chido. Y como digo, decían que mi abuelita leía el tarot y dije, a mí me llamaba demasiado el tarot. Y decía, ay, me gusta. Uh-huh. Entonces, en cuarentena de nuevo, empecé con los signos zodiacales y de ahí poquito a poquito me fui introduciendo a este mundo. Okay. Pero sí, realmente empecé a cuestionar, empecé a leer, empecé a llenarme de conocimiento y pues hasta ahora aquí estamos y todavía hasta un punto. Está muy interesante lo de las abuelas, ¿no? O sea, siento que también mi abuela materna fue como la matriarca de la familia y aparte era muy religiosa, no de una manera como las típicas abuelitas mexicanas. Creo que mi familia para nada es tradicional en ningún sentido, o sea, nunca hemos sido los de nos juntamos todos en Navidad y nos vemos y todos beso y abrazo y realmente nunca hemos sido así. O sea, en toda mi vida siempre he recordado mi familia de 4, que es mi papá, mi mamá, mi hermano menor y yo, y de vez en cuando vamos a ver a tal persona o tal otra porque pues llegamos a la ciudad y pues estaba ahí, pero nunca fue como que esta gran comunión, ni siquiera vivíamos cerca ni nada. Pero de mi abuela siempre fue como esta energía femenina, como de mucha sabiduría, de mucho liderazgo y para nada como esto de la sumisión o esto de obedecer reglas, sino al contrario, ella era la que ponía las reglas, ella era la que se informaba, ella era la vara espiritual en el hogar, ella era la que tenía el gran conocimiento teórico de las escrituras, de la Biblia, etcétera, y entonces para todos nosotros era como, la abuela estudió con teólogos cuando estaba en la escuela de predicación y era la única mujer de la escuela de predicación de la Iglesia de Cristo, porque las mujeres ni siquiera pueden predicar, pero ella era muy buena en el ministerio y no la dejaron predicar nunca a pesar de lo mucho que sabía, pero ella sabía un chorro de cosas y entonces para mí también siempre fue como la abuela sabe, la abuela le sabe, ella sabe qué rollo. Okay. Entonces creo que para mí mi acercamiento siempre ha sido a lo espiritual, sí, pero mucho desde esta parte racional de, ok, o sea, me estás diciendo que tal texto dice esto y la interpretación actual es esta y yo soy de... ¿Pero consideraste el contexto? ¿Consideraste el uso de las palabras? Soy más así como voy agarrando pedazos y así voy formulando mis propias creencias. Okay. Entonces sí, como que soy muy mi abuela, ¿no? Siempre como que regreso a ese estándar que es mi abuela. Pero quieras o no, ellas también son unas brujillas católicas. 100%. Y es tan fuerte, o sea, es tan padre. Ya que te yo me considero bruja católica, sí, entonces... Justo, me gusta. Yo creo que ya fuera de mi abuela y fuera como que de mi educación mientras era niña, hubo un periodo de mi vida donde tuve así, o sea, mi cuerpo, mi mente y mi corazón estaban totalmente así en pedacitos en el piso y tenía muchas dificultades a nivel psiquiátrico incluso. Okay. Entonces, durante ese periodo, pues yo intentando buscar una manera de sentirme menos cansada, de sentirme más tranquila, dejé el mundo doctrinal de lo religioso, me salí de la iglesia, pero para encontrar la paz y la comunión con mi propio sentir de lo divino. O sea, era como, ya no quiero tener que estar siguiendo las reglas de estas personas, ya no quiero tener que escuchar los mismos discursos retrógrados que aparte no tienen conciencia de clase, apoyan la violencia y no solo la violencia esta que vemos en crimen organizado y cosas así, sino las pequeñas violencias, ¿no? Las pequeñas violencias de las mujeres no deben hablar, las mujeres deben ser sumisas o los hombres no pueden llorar porque quieras o no, en el mundo religioso todavía hay muchísimos tabús sociales muy impregnados en las malas interpretaciones de lo bíblico. Entonces, cuando yo comencé a ver todas esas cosas que me hacían sentir todavía más cansada, todavía menos esperanza, para mí fue ya no quiero nada de esto.
quiero acercarme a lo divino, quiero entender desde mi corazón y de mi mente lo que está escrito, si es que de verdad es de Dios. Y en dejar de buscar esas respuestas en los demás, las empecé a encontrar en mí. Me encanta. Empecé en esto de, ¿sabes qué? Creo que si Dios es amor para alguien que no se puede levantar de la cama como yo el día de hoy. Es amor para la persona que tiene una preferencia sexual diferente, es amor para la persona que reniega de sus papás porque no estuvieron ahí emocionalmente para cuidarle a pesar de que le trajeron al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digamos que no tenía un a ti no, a ti sí. Ajá, A todos. exactamente, o sea, creo que comencé a creer en un Dios muy inclusivo y a partir de ahí me fui. Si es un Dios inclusivo, entonces ¿por qué no creer que le hablaba al resto de las sociedades, al resto de civilizaciones, con otra forma, con otro nombre, con otros textos? ¿Por qué no creer que Dios ha estado desde el principio y estará hasta el final, pero como una presencia que une, que unifica a las personas de manera colectiva? Y si las religiones están separando a las personas, entonces me rehúso a creer que esto es todo lo que hay. Y entonces fue como empezar a tomar de lo católico, de lo cristiano, de lo esotérico, pero también de lo científico y poco a poco así como que... Formando tu idea. Exactamente. Yo creo que ese fue mi camino. A mí el tarot me empezó a llamar la atención por el hecho de que mi abuelita decía, era de que, ay, vamos a ver qué es. Uh-huh. Y una vez tuve un sueño, estuvo súper raro. Ok. Entonces, en mi sueño, yo tenía una niña, yo estaba embarazada. O sea, sentía, no sé si te ha pasado, no sé si les ha pasado a las flores, que sientes esa panza que dices, aquí tengo a mi bebé. Ajá. Y luego tenía a la bebé, era una niña. Y esta niña, su papá se la llevaba. O sea, su papá se la llevó, me la robó, haz de cuenta. Y yo sentía ese vacío y era de que, no, mi niña, ¿dónde está? Y mi niña no la encuentro, ¿dónde está? Que se la llevó. Okay. Entonces, Qué tenía mucho fuerte. coraje y en todo el sueño la estuve buscando. Entonces la buscaba, pasaban cosas muy extrañas, llegaba a lugares muy extraños y no encontraba a la bebé. O sea, yo lo único que quería era mi niña y sentir ese, porque sentía un vacío en mí muy extraño. Entonces llegué a una casa y esta casa tenía unas escaleras y había un sillón. Digamos, estas son las escaleras, aquí un sillón, aquí hay otro sillón y por aquí subes. Entonces yo iba a subir por aquí, volteo el sillón y veo una persona acostada, pero era totalmente transparente. Ok. Totalmente transparente. Y se me quedaba viendo y traía las cartas así. Y estaba barajeando y las traía así. Y las traía. Y era de que me le quedé viendo. Y el señor, es que era un tipo pelón, pues no tenía cabello, era totalmente transparente, Sí. como azul. Y sí se me quedaba viendo y yo totalmente lo entendí, era como de que, ok, ya, es ahora, Okay. es el llamado, es el momento. Entonces Okay. yo lo vi, me acuerdo que le pregunté por la niña, no me contestó, me desperté y sí fue de que, ok, entonces creo que ya voy a empezar a leer las cartas. Algo debe haber ahí Justo. que mi subconsciente me está diciendo, Sí. chécalo. Así fue como empecé. Primero empecé a investigar cómo eran las cartas, cuáles eran las cartas, cómo podía leerlas, porque recordemos que era cuarentena. Entonces no podía salir yo a comprar, no tenía dinero para comprar, no podía ir a trabajar, comprar, tener dinero, ¿no? Sí. Entonces lo que hice fue investigar en internet cómo conseguía tarjetitas, cómo conseguía mis cartas, o bien qué se relacionaba, cómo las podía leer. Y en mi casa yo tenía una baraja normal, de esas que tú las utilizas para en la peda jugar. Me encanta. Y las agarré y empecé a checarlas. Supe por Pinterest. Pinterest y yo aliados así de la 100%. mano. Es súper de girlies tener Pinterest y que sea tu personalidad. Justo. Entonces encontré un PDF de una chica que leía el tarot. Ok. Entonces lo descargué. Lo puedes pintar. Entonces empecé a pintando los arcanos lindo. mayores. Ajá. Y tengo los arcanos mayores pintados, forrados y las cartas. Y así es justo como empecé. Y así empecé a leer las cartas.
Está hermoso. Está padre mi historia. Ya tienen tip las flores que quieran empezar y Sí, si no no tengan tienes, Justo. O Así sea, empecé yo. Sí. qué hermoso. Y hasta ahora me gusta. Y es muy buena. O sea, yo recuerdo a nuestra gitana en el salón de clases y pidiendo una cooperación pequeñísima por una 30 lectura. pesos por una lectura yo para empezar a leer las cartas. Y nos humeaba todo el salón. Yo estudiando para la UNAM y yo, ¿cuáles son las cabezas olmecas y los parques? Y yo así con el romero. Y Ana con su romero y ya, así se te bajaba y ya le leía las cartas a alguien y ya como que... Gitana nos traía mucha paz de esa manera. Y bueno. Entonces, ya, ¿tú cómo fue tu llamado? Sí, justo. Yo, continuando con la triste historia de mi corazón tirado en pedacitos en el piso, yo comencé a cuestionar todas esas cosas. Ya no tenía como que esta tribu que significaba la iglesia y el templo y como que ir y demás. Y entonces... Pero justo fue el tiempo en el que entraste a la justamente, prepa donde yo estaba. justamente fue para ese tiempo que yo tengo una gran funa en redes por parte de un grupo de las personas con las que asistí a la iglesia, y entonces fue que el corazón se me terminó de romper todavía más. Ya no iba a la preparatoria porque cerró, y entonces terminó encontrando la preparatoria donde estaba gitana y terminó pues ya sin amigos y con el corazón súper roto, con una fe muy quebrada. Yo ya no sabía para dónde hacerme, solo sabía que me quería hacer bolita, llorar y que el tiempo dejara de existir. Entonces, cuando empiezo a recuperar un poquito de fuerza, comencé a sentir cosas. Okay. Yo sentía en mi cuerpo, en el ambiente, en lo que me rodeaba, cosas que antes no sentía que estaban ahí. Y justo mi entrada al mundo espiritual fue un poco como a la defensiva, un poco como muy vulnerablemente... defendiéndote, queriendo que no te lastimaran. Sí, como más bien a la fuerza teniéndome que defender. Porque en eso que empiezo a sentir cosas, que empiezo a ver cosas, que emocionalmente no estoy bien, que ya no sé qué es real o qué no, porque comienzo a sumirme en una depresión muy, muy física, empiezo a irme a dormir de día, dormir de noche, pero de noche me despertaban sombras. Y luego yo sentía mi cuerpo vacío y luego lo veía de lejos y cosas así. Son pequeñas cositas que no atribuyo a lo espiritual, sino a mi misma condición psicológica, como a lo mejor desrealizarme, despersonalizarme, etc. Pero fue que empecé a necesitar de cierta manera una protección, que yo decía, ¿a dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Qué puedo hacer si ya esta gente me dio la espalda, si ya me hicieron sentir que ahí no es? ¿Qué puedo hacer? Y empecé a centrarme en mí y canalizaba cosas. Okay. O sea, eso fue lo primero para mí, canalizar mensajes. Okay. Me acuerdo mucho de una vez que te mandé un mensaje súper temprano en la mañana y te dije, gitana, acabo de soñar que los ángeles me hacían una tirada. Y yo busqué las cartas que me dieron. Cierto. Y eran reales. Yo no le sé nada al tarot, no he tenido un mazo en la mano, nunca he jugado con ellas, yo no tengo idea de los arcanos mayores como en carta o así, no tengo idea. Entonces yo nunca había tenido nada, y aún así me apareció como muy específico el tira de los ángeles, y salían unos angelitos volando y se oían unas trompetas y me aparecían 3 cartas, ¿no? Y que era un 7 de espadas, un 3 de algo y otra cosa que no me acuerdo. Y me acuerdo que te escribí así de que eso se puede, o sea, me confío de lo que me dijeron. Sí. Pero total que en ese trip de canalizar mensajes empezaba a escuchar, no escuchar, o sea, no era como que escuchara voces, sino si yo lograba estar en un estado de relajación, si yo lograba estar en blanco, si yo lograba no sentirme vacía, sino más bien solo presente, comenzaba a recibir nombres como flashazos de nombres, y eran imágenes mentales. Entonces para mí era un tal persona
arañas. Revisa su salud, pregúntale si está todo bien. Tranquilidad, no pasa nada. Y en otras era como tal persona, flashazo de tal, un animalito o una planta o algo, y lo siguiente, reacción física. O sea, mi corazón así de que de la nada, así de un segundo a otro, miedo o la sensación de confusión o cosas así. Y entonces ese fue como que mi hilo negro, y a partir de ahí empecé a conocer gente, ¿no? Gente que sabía sobre estos temas, gente que hacía, no sé, limpias, o que sabía cómo hacer lecturas energéticas, o que sabía hacer como reiki y cosas así. Y a partir de ahí fue que empecé a aprender más y le entendía. O sea, lo que me decían estas personas era, no es común que alguien que no lleva rato en esto entienda lo que le estoy diciendo, pero parece que tú sí. Y yo me quedaba así como, ok, esto está interesante, siento que de alguna manera encajo en este espacio y me siento... Que no sabías que Exacto, era como sentir y saber cosas que no se supone que yo debía saber por la historia de vida, o que no había estudiado simplemente. Sí. Sí, muy interesante, la verdad. Me encanta. Ha sido un trip muy lindo. Me acabo de acordar de un libro Ok, que es Muchas vidas, muchos maestros. ok. Entonces, habla de una chica que va con un psicólogo y hace un poquito más como de... hacen hipnotización, Ok. la hipnotizan Sí. para ver si tiene algún recuerdo inconsciente, hablando tipo Sigmund Freud y así, del inconsciente, para ver si tiene algún miedo que ella ocultó y que no se había percatado, si de Ok. niña tenía ese miedo, porque tenía miedo al agua. Ok. Entonces, querían ver si de bebé, no sé, si se había ahogado o algo por el estilo. No encontraron absolutamente nada. Hasta que en una de las sesiones, por mera casualidad, caen en una vida pasada. No sabían qué era. O sea, realmente no tenían conocimiento de a dónde había llegado. Porque nunca le había pasado al psicólogo. Ajá. Era de que un experimento, literalmente. Ok. Y quizás en alguna vida pasada, que en algún momento a mí me llamó mucho la atención y me hizo una tirada de las vidas pasadas. Y era tipo una brujilla o alguien con mucho conocimiento. Ok. Y pues ya es súper interesante. Me Sí, encanta. me imagino. Hay una serie, de hecho, es de mis series favoritas, la veo como 4 veces al año, que es la de Mi Otra Yo. Ok. Y ¿En dónde está? En Netflix. Ok. Y esa serie también 10 de 10 es como terapia constelacional, ¿no? Y mi capítulo favorito, de hecho, es sobre una muchacha que es en la actualidad mejor amiga de las otras dos. Ok. Y ella no sabe nadar, de hecho creo que también le tiene miedo al agua. Ok. Y se dan cuenta que en sus antepasados una familiar suya sí murió Ahogada. en el mar. Entonces de ahí como que van haciendo conexiones, y todo el capítulo está hecho como si fuera una novela, se cuenta, es turca. Entonces está 10 de 10, la súper recomiendo. Y también es muy linda, o sea, se relaciona con esa trama. Si no la has visto, tienes que verla. Sí, Y Las obvio. Flores en Casa tienen que verla. Pues ya que estamos en esta pregunta, me hubiera gustado darle un poquito más en la conclusión, pero por eso me traje este libro, Ok. que es Ser Conciencia, Iluminación y Reencuentro con tu Esencia. ¿Y que se caiga la cámara? No. Y Aguas porque manifestamos. creo, oye, sí, de rato hablamos de eso, pero bueno. Creo que lo encontré en casa de mi abuelita, en cuarentena, y está súper cool, porque habla de muchas cosas. Son muchos autores los que escriben en este libro. No nada más habla de uno. Mira, aquí dice, porque buscas fuera de ti a quien siempre pertenece a ti. Tipo, tú tienes la respuesta de lo que pasa. Lo que hablábamos hace ratito. Sí. ¿Hubo alguna experiencia que te haya movido? Tengo muchísimas. Tengo Una experiencia positivas, así que tengo negativas. Fuerte. Ajá, que te haya marcado. En esto entramos un poco a un tema que tú y yo ya hablamos, que es sensible, que fue como que la primera conversación que tuvimos, que fue lo del tema de chavas. Y ese tema fue súper fuerte. Entonces, que sea sobre eso, pues sí, como que igual y toca algunas fibras sensibles, pero creo que es bueno
ser consciente de que en muchas ocasiones lo que canalizas, lo que ves, es bueno que sigas a tu intuición. Entonces, esta experiencia que menciono tiene que ver con una persona que más adelante en la historia, al momento en el que tuve esta canalización, terminó haciéndome mucho daño, pues a un nivel muy, muy íntimo. Y no voy a andar en detalles, pero básicamente la canalización fue la siguiente. Esta persona y yo tenemos una relación de amistad, pero un poquito más allá. O sea, mis amistades normalmente no son como que normales. O sea, no tuve familia tradicional, ni tengo amistades tradicionales. Soy una persona que sí como que conecta mucho y una vez que conecta, decide dejar de lado todos los constructos sociales o lo que se supone que debe ser y decido tomar la relación hacia donde me lleve. O sea, si entra en la categoría de amigos, de pareja, de lo que sea, mientras yo me sienta bien con eso y la otra persona también se sienta bien con eso, yo voy para allá. Okay. Entonces con esta persona éramos amigos, pero no en el estricto sentido de la palabra. Y me acuerdo que desde el principio nuestra conexión energética fue así, o sea... Uña y mugre. No uña y mugre en el sentido de conectas tan bien que ya no te separas de esa persona, sino como cuando estás tan enredado como que son tantas las coincidencias que te llevan a enredarte con esa persona que te sientes como así, como así, atávico un poco. Siento que me imagino, se me viene a la mente eso como un estambre. Ajá, haz de cuenta. Amarrado. Haz de cuenta que esos éramos nosotros y en ese fluir y confluir de emociones que era como constantemente hacia arriba y hacia abajo y todo hacia el centro, pero a la vez todo hacia afuera, tuve una canalización donde una entidad que se presentó conmigo por su nombre y todo, me llevó. O sea, no era que yo me sintiera en control, era totalmente sentirme yo en el sueño. Me veía a mí misma en un mundo como post-apocalíptico, tipo The Walking Dead, con tonos así oscuros y una casa abandonada con los vidrios rotos, como la que sale en Forrest Gump, que es la casa donde había crecido Jane. Y entonces una fuerza que no es mía, que no es motriz, que no es mi intención, me hace acercarme al porche y ver por la ventana. Y veo por la ventana y hay una oscuridad terrible, pero algo me hace dar un paso más hacia adelante. Me acerco a la ventana rota y veo a través y escucho una voz en mi cabeza que me dice, soy tal. No, me dijo, tú sabes cómo me llamo. Y yo me quedé así como en mi misma cabeza, respondí no. Y me dijo su nombre y me dijo, aléjate de la persona. ¿Qué? Es un niño asustado. Y yo me quedé como clavada, como tensa, como incapaz de moverme. Y en eso escucho que alguien se ríe y es otra persona que, aparte de tener una super conexión, ahora sí de uña y mugre con la persona con la que yo tenía como que esta relación así como así, está ahí también esa otra persona y entonces lo escucho que se ríe, este otro personaje, y se ríe también la entidad, y es cuando yo logro dar un paso hacia atrás. Volteo hacia un lado, ahora sí para ver a la persona que era amiga de esta otra persona. ¿Qué? Y me dice, se ríe y me dice, pinche exagerada. Yo no tenía nada de relación con esta otra persona. ¿Qué? Yo nada más tenía relación con la persona de la que la identidad me estaba diciendo que me alejara. Sí. Pero fue por otra persona que yo me pude salir del sueño, que dije, esto no es real, y me salí, así. Y no había vuelto a pensar en esta memoria porque te digo, al final estos dos
personas, estos dos personajes de la pesadilla, del sueño, de la canalización, fueron los dos que terminaron haciéndome daño de una manera que nunca antes me habían hecho y que definitivamente no puedo concebir mi vida si alguien lo volviera a hacer. Entonces, para mí, ahora que lo revisito, tiene todo el sentido del mundo que haya sido una entidad negativa. Era una entidad absolutamente negativa, advirtiéndome que me alejara específicamente de uno, pero que el otro en el mismo sueño minimizara lo que yo había sentido. Sí. Hablaba muchísimo. Creo que Sí, mi justo subconsciente realmente sabía que ahí no debía estar y me tardé 2 años. Me tardé hasta que me hicieron tanto daño Hasta que te diste cuenta. me fui de ahí. Pero sí creo que esa es mi canalización más Wow. densa. Claro Y digo, que sí. tengo otras experiencias súper bonitas, pero creo que mi mensaje para las flores del día de hoy es, si ustedes ya saben que ahí no es, busquen su lugar donde sí sea y sobre todo cuídense. Sí. Cuiden mucho su magia y escúchense a sí mismas. Pues es lo que les dijimos desde el capítulo pasado, ¿no? Sí. Ríense mucho, cuiden su magia y escuchen su voz. Sí. Y ¿sabes qué? Hay una imagen en Pinterest que me aparece mucho, que dice, ¿a cuántas evoluciones has renunciado por una comodidad? Claro. Entonces creo que es esa comodidad la que te hace cuestionarte si te mueves o no. Eso Sí. de, estoy muy cómoda, aquí estoy bien, pero sabes que O que a veces ni siquiera es estoy bien, solo es un ¿y si estoy peor allá? sí, miedo a salir, esa zona de confort, miedo a salir Sí. de esa zona de confort de donde ya tú conoces. Sí. Entonces, a veces la vida te tiene que dar un trancazo de realidad, como la torre, para poder salirte de aquellas zonas en las que no perteneces. Igual y es una cosa que tú y yo estábamos hablando en otro episodio. Ya cuando estemos más en confianza con ustedes, igual y tendremos esa conversación. Pero que justo, ¿no? Que nos preguntábamos, nos pasó algo tan feo, tan pésimo, que hasta te hace preguntarte si realmente eso también estaba destinado a sucederte Sí. para ser quien ¿Quién estás eres hoy? llegando a ser. Sí, que tenía... Es que... Lo analizaremos después. ¿Y tú? Cuéntanos, danos una buena experiencia, porque siento que ya el mood decayó así. Sí, fue como de que redenso. De que, Sí. Gitana pidió algo fuerte. parece que sí. Una vez yo estaba igual en la escuela practicando para leer el tarot. Okay. Y era una tipo, pues tenía una mesita y tenía el tarot y así. Y le leí las cartas a una chica. Y pues simplemente yo sentía lo que ella sentía, Okay. pero sin necesidad que ella me lo dijera. O sea, sí leía las cartas, sí veía las cartas que pasaban, que se veía, pero sentía ese pequeño nudo aquí en la garganta, de donde quería llorar. Ahí en ese momento yo le dije, oye, o sea, está bien que llores, está bien que no quieras estar aquí, nada más no te controles, déjate ser. Y la chica en ese momento empezó a llorar y dejé de sentir ese nudo. Había otra vez que yo leí las cartas a otra persona, donde yo le decía, es que te están llegando tantos golpes de tantos lados y no sabes ni cómo reaccionar. Porque real sentía pum, pum, por aquí, por acá, pero se sentían golpes, o sea, se sentía ese de no sabes ni por dónde y te están llegando nomás. Sabes que está. Sí, entonces es eso, que yo siento lo que la otra persona siente. Okay. Y es nada más eso de que no sabía que yo tenía ese conocimiento, que yo podía tener eso, Me encanta. de sentir lo que la otra persona tiene. Y pues ya, también a veces, poquito a poco con el tarot, he visto mi intuición, Okay. que es yo sé ciertas cosas sin saber. Claro. De nuevo. Sí, tiene sentido. Es lo que nos hace brujas. Es lo que te hace ir en tu día a Simplemente lo día y sabes. decir, no, ojo de loca no se equivoca. Yo no creo en esa frase, pero sí en lo que es bruja es bruja. Cuando sabes, sabes. You know, Cuando, you know. 100%. Entonces, justo también estaba leyendo otro libro que se llama Brujas, Ok. que es la autora, es la escritora de Ok. Como agua para chocolate. Hermosa. Sí, entonces esta escritora
Saludos a la escritora. Esta escritora habla de... Ay, no, es que este libro es precioso, me está encantando. En el libro de las brujas, se llama, habla de la hermana, la habían llevado, la drogaron y la iban a violar. Entonces, la mamá sabía que tenía que ir por su niña. Ella sabía que tenía que ir por ella. Entonces, ella le preguntó, mamá, es que ¿tú cómo sabías que teníamos que ir por ella? Entonces ella le dijo, cuando no sabes, lo sabes. Claro. No fue así como le dijo, pero me encantaría agarrar el libro. ¿Sabes qué? Voy Adelante. vamos a hacer... Hacemos pausa. Dice, no sé, de la misma forma en la que te aparecen ciertos pensamientos, sin que los controles, es una claridad de la que no dudas. ¿Eso fue exactamente lo que sentiste ayer, mamá? Le preguntó. Es un impulso. Listo. Tuve un impulso, como yo creo que cualquier mamá lo tiene cuando su cachorra está en peligro. ¿Te parece si le hacemos un pequeño...? Y esas son las dos cosas que están subrayadas. Es este y este. Simplemente es como un pensamiento, porque me encantó cómo lo describió. Claro. Es como un pensamiento que simplemente te llega, no lo evitas, simplemente lo recibes y accionas con él. Claro. Y es bello. Entonces... Sí. Deberíamos. Sí, y es también de escucharte a ti misma. 100%. Escucharte y conocerte. ¿Qué es lo que sí es de verdad y no es miedo? Es ese de nuevo, cuando lo sabes. Ajá. Que es súper diferente. Bueno, yo como una persona que tiene ansiedad, depresiones, etcétera, sé que es muy diferente la ansiedad a mi voz de intuición. Y creo que sí hay muchísimas cosas que podría haberme ahorrado, muchas aventuras que podrían haber salido 100% bien si hubiera escuchado mi intuición. Entonces, sí, yo creo que justo por eso es importante los guías, ¿no? El aprender de alguien, el encontrar un lugar y saber escuchar a quienes te rodean, creo que es realmente muy importante. Y que también es parte de la razón por la que estamos aquí. Como tú decías en el episodio anterior, no es nada más saber un chorro de cosas y ya con eso es sentirte bien. Es saber un chorro de cosas y lo comparto y ayudo de cierta manera. Sí, creo que también el hacer conciencia de lo que tienes, hacer un pequeño recap, que sí creo que no, cuestionar ciertas cosas y de ahí agarrar pequeñas cositas. Sí. Actualmente no diría que tengo a alguien a quien vea como para aprender directamente, pero en su momento, justo ya cuando estaba al fin saliendo de toda esta situación en la que mi corazón estaba tan cansado, que estaba aprendiendo tantas cosas, ya cuando estaba saliendo, como retomando, conocí a una pareja, un muchacho, una muchacha, que se dedican a todo esto. Y ella lee el tarot, canaliza con los ángeles, sabe sobre lecturas, e igual que tú, es súper lindo que llega a sentir lo mismo que la persona a la que está leyéndole o haciéndole la tirada. Y es muy empática y es una persona que está como muy abierta a escuchar siempre a los demás. Y entonces ella como que fui aprendiendo que todo este mundo de lo religioso y del conocimiento también es mucho sobre escuchar, sobre sí dejo que me escuchen, sí pregunto lo que tengo duda, pero sobre todo escucho a quien tengo enfrente, sobre todo escucho que si algo viene de los ángeles, que si algo viene de entidades negativas, que si algo viene de otra persona, lo tomas y lo transmutas. Creo que esa es una de mis palabras, de mis conocimientos favoritos de lo espiritual, y es transmutar. Entonces de ella aprendí esto, de ella aprendí a tomar ciertas prácticas y apropiármelas. Y de él aprendí lo energético. O sea, creo que aquí nuestra produ y yo terminamos de conectar mucho cuando tuvo dudas sobre lo energético, sobre las energías, sobre el don de sanación que tiene. Y entonces yo ya me sabía esas respuestas, y como ya me las sabía, pues fue
a fuerza, o sea, obvio, nos sentamos y mira, cuéntame tú qué sientes, tú cómo lo sientes. Ah, no, pues yo hacía esto de esta manera porque me lo enseñaron tal, y justo fue esa pareja de magos, de brujita, que como que me hizo ir por cierto camino en una lectura de las que me hicieron. Ella me dijo, mira, yo te veo a ti bajo una luz blanca y tú estás vestida toda de negro y todo a tu alrededor está negro, y hacia donde tú decidas ir pisando es el camino que vas a tomar, de luz o de oscuridad. Porque yo estoy sintiendo en ti poder, estoy sintiendo dones, estoy sintiendo manifestación, pero también estoy sintiendo maldiciones. También estoy sintiendo que las cosas negativas que te pasan no siempre las transmutas, y entonces se quedan ahí y se quedan ahí y se quedan nada más para ti. Pero también tu magia, también todo lo bonito que puedes llegar a construir se ve opacado cuando decides tomar decisiones que igual y no son hacia la luz. Entonces toma las decisiones siendo muy consciente de ti y sabiendo siempre a dónde quieres llegar. Entonces creo que ese es el consejo que más tomé en ese momento y que más me sigue guiando hasta la fecha, porque soy una persona muy ansiosa, muy miedosa, y constantemente esos miedos son hacia mí. Soy una persona que se culpa mucho a sí misma. Entonces cuando algo a mi alrededor no sale bien o cuando alguien a mi alrededor no está bien, lo primero que hago después de escuchar a la persona es preguntarme, ¿y si fue mi culpa? ¿Y si yo no hice suficiente? Y entonces es esta parte de, ¿realmente qué podías hacer? ¿Realmente fue que no tomaste los pasos hacia la luz? ¿Realmente fue que no te acercaste a la persona? ¿O simplemente son tus propios miedos diciéndote que no es suficiente cuando en realidad no tiene nada que ver contigo? Y creo que eso es como que mi brújula actual para saber hacia dónde moverme en lo espiritual es esa. Ya más bien el aprendizaje que tuve sobre una persona o una doctrina o una figura como tal. Mi maestra fue mi abuelita. O sea, mi abuelita fue mi maestra. Poquito a poquito me enseñó mi abuelita cómo hacer las cosas. Ella me fue introduciendo a este mundo. De verdad, yo dudaba que mi abuelita fuera bruja. Yo de verdad lo dudaba. Ya hasta un punto de decía, pues mi abuelita nomás va a cotorrear y a platicar con sus amigas y así. Pero no, o sea, mi abuelita... Tenía una aquelarre. Tenía su propia aquelarre. Tiene su propio grupo de amigas. Ajá. En las que se iban a tomar vinos, se divertían, podían platicar. Mi abuelita es pintora. Ok. Entonces, pinta pinturas rupestres. Wow. Entonces yo soy fiel creyente de que en alguna vida pasada ella fue una chamana. Ok. Y pues ella en algún punto pintó lo que ahora pinta. Esa historia, yo me acuerdo de verla estudiando, todas esas pinturas, pero en algún punto ella lo hacía por su mero don. Ok. Entonces, ella fue la que me enseñó. Me encanta. Y ya de ahí, en cuarentena de nuevo, me metí a PDFs y dije, yo voy a ser la más inteligente bruja. Me encanta. Y tengo 1000 PDFs en Google. Me encanta y me totalmente. Encanta. Y ella es mi maestra. Qué lindo. Ella y mi mamá, mi hermana, mis tías, ellas tienen un muy gran don. Mi papá también. Él usa el péndulo. Ok. Y también una madrina. Ella me regaló un péndulo, la verdad todavía no lo... ¿Dominas? Entonces, lo mío es el tarot. Desde un principio yo lo supe. Simplemente lo escuché y fui. Algo en ti. Creo que voy a terminar con el todos despertamos. ¿Y tú cuándo despertaste? Me gustaría saber las flores, cómo despertaron, cuándo despertaron. Me gustaría leerlas. Me gustaría saber qué tienen, qué experiencias ellas tienen, igual con ellas. Pueden ir escribiendo sus respuestas junto con nosotras y escuchando, ir ahí poniendo... Etiquetándonos en sus historias. Seguramente nuestras flores también van a ser de que super influencers, así que suban sus story times, suban todo, porque de verdad creo que se puede aprender muchísimo. O sea, como yo lo he dicho antes, creo que todas escuchar a las demás, especialmente cuando son como de una misma tribu,
definitivamente es sentirse menos solo en este mundo. Sí. Y es el objetivo del podcast. Entonces, Sí, en una aquelarre. Y recuerden, ríense mucho, cuiden su magia y escúchense siempre. Me gusta. Ríense mucho, cuiden su magia y escúchense siempre. ¿Verdad? Es Está el mejor lindo. recordatorio del mundo. yo sí me lo aprendí. Cuídense. Cuando lo inventé lo vi. Eso es lo que la gente no sabe. La gente piensa que porque soy lingüista pienso más en palabras que en cosas, pero siempre pienso en cosas y después pienso en palabras. Es genial. Wow. Me encanta mi carrera. Y por último, no olviden suscribirse, darle like al video, compartir con sus brujas de confianza y nos vemos en el siguiente video. Adiós, florecitas. Adiós, flores.